Hola mis queridos amigos y hermanos, estamos una vez más de vuelta a este del fuerte pregón profético y hoy continuaremos nuestro estudio número 7 sobre los códigos del Apocalipsis y tendremos la oportunidad de hablar de la primera iglesia. Empezaremos un viaje por varias semanas que cubrirá varios siglos de la historia de la iglesia. Vamos a hablar para que Dios nos dirija en el estudio de la palabra. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te imploramos que tu Santo Espíritu nos dirija, que tu Santo Espíritu nos llene de gracia, de entendimiento para poder captar las grandes verdades que tú tienes para con nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a todos a salir adelante en el conocimiento de tu palabra y que podamos compartirla con otras personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como es nuestra costumbre, voy a compartirles la pantalla para que podamos ver juntos este maravilloso tema sobre los códigos del Apocalipsis. Los códigos del Apocalipsis, y hoy estaremos con el tema de la primera iglesia del mismo libro. Esperamos de que el Señor nos oriente a todos, nos ilumine y que sea de gran bendición el tema que vamos a estudiar. Pues bien, recordemos de que el Señor le había dicho a Juan de que él iba a recibir la revelación del libro maravilloso del Apocalipsis y que tenía que enviarlo a 7 iglesias del Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y dentro de las cosas que nosotros estudiamos, hermanos, vimos de que había iglesias más importantes que estas 7 iglesias. Y sin embargo, el Señor prefirió enviar el mensaje a estas 7. ¿Por qué razón? En nuestro tema anterior vimos de que cada nombre tiene un significado muy especial y el mensaje a cada iglesia tiene que ver con una etapa de la iglesia desde la fundación hasta el día final. Hoy comenzaremos a estudiar sobre la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, que es la iglesia conocida como la iglesia deseable, es la iglesia que en el trasfondo histórico va desde el año 33 hasta el año 100 después de Jesucristo. ¿Y por qué se le llama deseable? Se le llama deseable porque ese es el significado de la palabra Éfesus, deseable. Pero hablando bíblicamente es deseable porque fue a esta iglesia donde, según Ageo 2:7, vino el deseado de todas las naciones y llenó de gloria la casa del Señor. Eso dijo Jehová de los ejércitos. Esta fue la iglesia fundada por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, vamos a notar a medida que estudiamos las 7 iglesias que a cada una de las iglesias se parece, el mensaje se parece en un detalle. Cada iglesia recibe un mensaje comenzando con esta declaración: escribe al ángel de la iglesia tal. Y luego viene una presentación de Jesucristo. Jesucristo a cada iglesia se presenta de una manera diferente. ¿Por qué? Porque con el título con que se presente, con los atributos que se presente, le está dando un mensaje de aliento a esa iglesia. Entonces comencemos por aclarar la primera parte. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es este ángel? Este ángel no puede ser un ser alado, sino que tiene que ser un dirigente de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? La palabra ángel no necesariamente significa un ser con alas. La palabra ángel en el idioma griego se dice joángelos, y ángelos quiere decir mensajero. De modo que cuando el Señor le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, le está escribiendo al mensajero escogido de la iglesia en Éfeso. ¿Quién podría ser ese mensajero? Puede ser el anciano de la iglesia, un dirigente especial de esa iglesia. Ahora, la segunda razón por la cual creemos que se está refiriendo a un anciano, a un dirigente de la iglesia, es porque le va a decir cosas a un ángel. Si fuera un ángel, ángel, como nosotros conocemos, pues le va a decir cosas que el ángel no tiene nada que ver. El ángel no realiza esas acciones, no controla esas acciones. Entonces, esto se lo va a decir es a un dirigente.
Y vamos a anotarlo en el estudio que desarrollaremos en los próximos minutos. Ahora, ¿por qué se presenta Cristo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia deseable, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, como el que anda en medio de los 7 candeleros? Este es un mensaje maravilloso para darle certeza, seguridad a la iglesia. Dice Apocalipsis 1:20 que las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros de las 7 iglesias, los 7 dirigentes de la iglesia, los 7 ancianos de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano? ¿Qué quiere decir eso? Dios sostiene a los dirigentes de la iglesia. Dios está al control. Cristo está al control. Él es el que está trabajando, usando, orientando a esos 7 dirigentes de las 7 iglesias, y son dirigentes que representan toda la dirigencia de la iglesia a través de las edades, de la manera como cada iglesia representa una etapa de la iglesia a través de la historia. Ahora, el hecho de que Cristo se presente como el que está en medio de los 7 candeleros es un mensaje hermosísimo. ¿Qué quiere decir con esto? Cristo siempre ha estado, estará y está con sus iglesias, con la iglesia. Vamos a ver a través del estudio que hay épocas en que la iglesia prácticamente se decae, se desborona. Pero aún así Cristo permanece con la iglesia, con el remanente, con los que están, con los que quedan. Cuando Cristo dice, yo tengo las 7 estrellas en mi mano, quiere decir yo estoy al control de la iglesia. Y cuando dice estoy en medio de los 7 candelabros, es porque Dios, Cristo, está en medio de su iglesia y nunca la va a abandonar. Desde el comienzo hasta la última iglesia, la 7ª iglesia del Apocalipsis. Bueno, una vez que Cristo se presenta a la iglesia, lo siguiente que realiza, y lo vamos a notar con todas las demás iglesias, es que Él hace, primero que todo, un reconocimiento a la iglesia. ¿Qué le dice a la iglesia de Éfeso? Le dice primero que todo, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia. Esta palabra paciencia es una de mis palabras favoritas del griego. Es la palabra griega hipomone. ¿Y qué significa hipomone? Hipomone quiere decir constancia, resistencia, perseverancia, aún en medio de la oposición y de la adversidad. El mejor ejemplo que yo podría citarle de la naturaleza para explicar lo que es la paciencia bíblica, el hipomone, es el pasto, el zacate, la hierba. ¿Qué pasa cuando cortamos la hierba? A la semana vuelve a crecer. Y si la pisamos, vuelve y se endereza y vuelve a salir. Y si llega el verano y se seca, se pone amarillo el pasto, se seca, él vuelve a resurgir. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El pasto tiene hipomone, o sea, tiene paciencia, o sea, tiene constancia, perseverancia, resistencia, aún en medio de la oposición, en medio de la adversidad. Una segunda característica de la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, es la iglesia que no puede soportar a los malos. Y es la iglesia que tiene el fundamento, el conocimiento, las reglas, la base para probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los haya mentirosos. ¿Por qué? Esto es fácil entenderlo. Simplemente está la iglesia apostólica. Es la iglesia que Cristo funda. Es la iglesia que sobrevive hasta el último de los apóstoles Juan. Los apóstoles se encargaron de mantener la sana doctrina, de mantener a la iglesia libre de toda suspicacia, de todo error. Mientras los apóstoles vivieron, salvaguardaron la iglesia. Y la iglesia, pues, se mantuvo firme y fiel y podía fácilmente desenmascarar a los que se iban a dar como apóstoles. A esta iglesia le dice claramente el Señor, tú tienes la capacidad para descubrir quiénes dicen ser y quiénes realmente no son. Y son unos mentirosos. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Tenía el conocimiento de los profetas,
tenía el conocimiento de los apóstoles y el conocimiento dado e impartido por Cristo en persona. Esta iglesia, sigue diciendo Apocalipsis 2:3, es una iglesia que ha sufrido mucho y que ha tenido hipomone, ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no ha desmayado. Esta es una iglesia que para nosotros hoy en día es una inspiración. Hoy nosotros deberíamos aprender estas lecciones, ser sufridos, tener paciencia, trabajar arduamente por amor al Señor, no por otras cosas. Es una iglesia que no ha desmayado. Noten ustedes que hasta los enemigos decían o daban testimonio del trabajo de la iglesia. En Hechos capítulo 17, el versículo 6, los enemigos de los cristianos decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren ustedes el testimonio que daban los antiguos. Dice la Biblia en Hechos 8, versículos 3 y 4, que cuando Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastrando a los hombres y a las mujeres y llevándolos a la cárcel, ¿qué hacían los demás que sobrevivían a esta persecución? Escapaban, sí, se iban, pero ¿sabe qué? El versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta es la iglesia de Éfeso, esta es la iglesia deseable, la iglesia del arduo trabajo, pero esta iglesia, después de que se muere Juan, mueren los discípulos, mueren los apóstoles, esta iglesia como que bajó la guardia. Y por eso, a la iglesia de Éfeso, como a nosotros hoy en día, el Señor nos dice, tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso que has dejado tu primer amor? Pues bueno, cuando la iglesia comenzó, vamos a ver su retrato en Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Ellos eran un solo pueblo, eran un solo equipo, estaban perfectamente unidos. Y si alguien tenía una propiedad o tenía un bien, ¿qué dice la escritura que ellos hacían? Los vendían, vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Notan ustedes? Ese era el primer amor de esta iglesia. Y ese amor se enfrió. Dice Hechos 2:46 que estos hermanos de la iglesia primitiva perseveraban unánimes cada día en el templo. Y cuando ya los corrieron, los echaron del templo y de las sinagogas por causa del evangelio, pues ¿qué hacían? No hay problema, nos reunimos en las casas. Y ellos en las casas partían el pan, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y noten que Hechos 2:47 en la última parte dice algo tremendo. Y el Señor añadía cada iglesia, no era cada 8 días, no era en cada campaña evangelística, no. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque una iglesia que tiene amor es una iglesia a la cual el Señor lleva sus almas. Pero cuando la iglesia empieza a perder el amor, el asunto se complica. Dice en Hechos 2, 4 y 5, hablándolo de la iglesia de Éfeso, algo que podría estar pasando hoy en día en algunas de nuestras iglesias. Le dice lo siguiente, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Ya las vimos. Reunirse todos los días, comer juntos, compartir sus bienes, compartir, suplir la necesidad de todos y tener favor con todo el pueblo. El Señor le dice, haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te has arrepentido. Ahora, ¿por qué una iglesia pierde ese primer amor? ¿Qué puede ser lo que está llevando a una iglesia a ese problema? Vamos a notar en Apocalipsis 2:6 que surge un problema en la iglesia. Y esto conllevó a otro problema. Dice Apocalipsis 2:6, tú tienes algo a favor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. O sea, que la iglesia, en la parte final del primer siglo, empezó a notar que se estaban infiltrando personas falsas a la iglesia.
falsos creyentes. De modo que algunos, en lugar de dedicarse a la obra de la predicación, se entretuvieron tratando de contestar a estos falsos apóstoles, tratando de desenmascararlos, tratando de convencerlos. Entonces, la iglesia que predicaba, ahora la iglesia se dedicó a teologizar. O sea, se dedicaron a contiendas y debates teológicos antes de la misión, que cumplir la misión que Cristo les había dado. Y hoy en día estamos en las mismas. ¿Por qué creen ustedes que existen tantas iglesias hoy en día? Existen tantas iglesias casi como teólogos hay en el mundo. Cada teólogo tiene su propia idea, tiene sus propios argumentos, utiliza las mismas herramientas y forma su propio grupo. ¿Por qué? Porque se han dedicado a hacer teología, pero no a cumplir la misión que Dios estableció. Cristo dijo, id y hacer teología. No, él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hoy se han cambiado los papeles. Ya no hacemos discípulos de Cristo, sino que mucha gente hace discípulos de sí mismos. Y la gente se vuelve seguidora de hombres en la tierra. El Señor dice que estos nicolaitas hacían cosas aborrecibles y que Él las aborrecía. Y que la iglesia aborrecía lo que esta gente hacía. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Hay muchas teorías porque no hay ninguna cierta, completamente cierta. Dice una teoría que estos nicolaitas fue una secta fundada por Nicolás el diácono, uno de los 7 diáconos, pero no hay pruebas suficientes de que eso sea cierto. Otros dicen que el nombre nicolaitas era un nombre solamente simbólico, era como un lema y tenía que ver con el nombre de Baal, de ese dios a quien Balaán condujo al pueblo con insinuaciones para que adoraran a ese dios, al dios Baal. Entonces, esta iglesia o este nombre de Nicolaitas tiene que ver con las tendencias de Balaam, el culto a Baal, es un nombre simbólico, pero también hay otros que dicen de que los Nicolaitas era una herejía gnóstica. Estos gnósticos enseñaban que la carne era mala, que el cuerpo es malo, que lo único bueno en una persona es el espíritu. Ellos, de acuerdo a los filósofos como Platón, decía que ellos llamaban la idea. La idea está atrapada por un cascarón, la idea está atrapada por una cárcel que es el cuerpo. Y ellos decían que las obras malas que tú hacías en la carne no afectaban para nada la pureza de tu alma. Por lo consiguiente, lo que tú hagas con tu cuerpo, con tus órganos, no tiene nada que ver con la salvación. Eso es contrario a lo que Pablo enseñaba de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pedro, Pablo y algunos de los discípulos hablaron claramente algunas cosas, pero que algunos las tergiversaban. Por ejemplo, noten ustedes el caso de Pablo. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, él había dicho de que un ídolo nada es en el mundo. Los ídolos, dijo, no son nada. Porque realmente lo único que importa es que hay un Dios. Pero ¿sabe qué hicieron algunas personas? Tomaron la primera parte de la declaración y se descartaron de la última parte. Ellos dijeron, no, tan Pablo dice que los ídolos no importan, que los ídolos nada son en el mundo. Por lo tanto, usted puede tener ídolos si quiere. Usted puede comer carne sacrificada a los ídolos. Usted puede estar en fiestas dedicadas a ídolos y participar con la gente con lo que comen. Aunque le digan que eso fue consagrado a los dioses, usted dice, bueno, al fin y al cabo esos dioses son de mentira. Esos dioses no existen. Luego no hay problema. Algunos de los seguidores, supuestos seguidores de Pablo, comenzaron a enseñar que comer sacrificados a los ídolos o los ídolos nada eran. Por eso es que Pedro dijo un día, en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales, nota lo que va a decir Pedro, está diciendo que Pablo tiene cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no tienen capacitación, los inconstantes tuercen, como también lo hacen con otras partes de las escrituras y lo hacen para su propia perdición.
Entonces muchos creen que los nicolaitas eran supuestos discípulos de Pablo que comenzaron a enseñar la idolatría. Y saben que si nosotros analizamos lo otro que dijo Cristo, Cristo dijo, mire, yo sé que ustedes aborrecen a los nicolaitas, a los cuales también yo aborrezco. Entonces, si no sabemos el significado de quiénes son los nicolaitas, pues ¿por qué no nos vamos al otro lado? Jesús dijo que él aborrecía eso. Entonces, está más sencillo, más fácil. ¿Por qué no buscamos en la Biblia cuáles son las cosas que Dios aborrece? Y entonces atamos cabos. Cristo dijo, yo aborrezco lo que hacen los nicolaitas. Pues leamos qué dice la Biblia, qué es lo que Dios aborrece. Dice en Deuteronomio 16:22, no te levantarás estatuas, imágenes, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Qué cosa aborrece Dios? El que la gente levante estatuas. ¿A quiénes? A otros hombres y le rindan culto. Eso hicieron los romanos en el siglo I. Los emperadores romanos le ordenaban a todo el pueblo rendirle culto a la estatua, al busto del emperador. Y ahí hubo problemas con los cristianos porque no estuvieron dispuestos a rendirle homenaje a estas estatuas de los hombres. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 44, el versículo 3, que a causa de la maldad que ellos cometieron para enojar a Dios, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido. Noten que la palabra dioses está en minúscula. Hay otra versión, otra palabra en la escritura donde Jesucristo, hablando de los hombres, dice que los hombres somos dioses. Dioses con minúscula. ¿Por qué? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En algo nos parecemos a Dios, pero somos diositos. Dioses con minúscula. Y aquí Jeremías dice que uno de los terribles pecados que hicieron que Dios se enojara contra su pueblo fue porque ellos se fueron a ofrecer incienso honrando a dioses ajenos que no habían conocido ni siquiera a sus propios padres. Y por eso dice, yo les envié a todos ustedes, mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. O sea, la idolatría, el ofrecer incienso, rendirle culto a las imágenes, ya sea de Dios o de los santos o de los animales o de lo que sea, hacer estatuas, quemarles incienso, rendirles culto, es algo que Dios aborrece. Pues mis queridos, con estas ideas gnósticas de que los hombres realmente en sí tienen a Dios por dentro y que el hombre puede llegar a ser Dios, con las ideas gnósticas de que simplemente de que el hombre no está sujeto a las cosas de la carne, sino que está sujeto a las cosas espirituales. Y de que los ídolos no son nada, las estatuas dicen no son nada. Esos ídolos no son nada, no importa, usted le puede quemar incienso, pero esa estatua ni huele, ni siente, ni piensa, ni habla. De modo que lo que usted haga con esas estatuas no tiene nada que ver, eso es sin importancia. Eso fue la preparación del camino para que posteriormente se introdujeran dentro de la iglesia cristiana en los siglos posteriores, ¿sí? Se introdujera la veneración a los santos y a las imágenes, queridos. En 2 de Pedro 2:1 nos habla de cosas que Dios aborrece. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando la atención del creyente se va hacia el santo protector, hacia la imagen y le rinde culto, realmente o veneración, lo que está haciendo es que se está apartando o negando al Señor que lo rescató. Y saben que este asunto de las estatuas y del incienso y de las fiestas y de los programas y los templos consagrados a esos dioses son parte de un gran mercado. Y por eso Pedro dice en 2 de Pedro 2:3 que por avaricia van a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Falsos maestros se introdujeron en la iglesia
Y ya desde los tiempos de Éfeso empieza a notarse el problema. La única diferencia era que la gente de Éfeso era bien astuta, era bien lista, estaba bien preparada y no permitía que le llegaran con esos cuentos. Pero si a ellos se les enfrió el primer amor, imagínense cómo serían en los siguientes siglos. Vamos a estudiarlo posteriormente. Dice la palabra del Señor en Judas 1:11, de que ya desde los días de Judas, Santiago, hay de ellos, de sus tiempos de Judas, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se han lanzado por el lucro en el error de Balaam y han perecido en la contradicción de Coré. Tres corrientes se mencionan aquí, de la corriente de Caín, la corriente del lucro de Balaam y de la contradicción de Coré. Esas tres corrientes se fueron a desarrollar poco a poco dentro del seno de la iglesia y de eso hablaremos posteriormente. En 2 de San Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Notan, Juan ya lo dice, que hay gente dentro de las iglesias que está negando de que Dios se haya hecho carne. Eran los gnósticos. Por eso se cree que eran nicolaitas. Eran gnósticos. Los gnósticos decían, la carne es mala, la carne es pecado. ¿Cómo es posible que Dios se haga carne si la carne es mala? Entonces hubo corrientes gnósticas que decían que sí, pues aparentemente se veía que tenía un cuerpo, pero no era verdaderamente un cuerpo, era pura apariencia. Otros decían, no, pues es que no es posible que Dios se haya hecho carne. Simplemente ese Dios o ese Jesús, ese Salvador fue un hombre tan bueno que Dios lo adoptó. Estos eran los adopcionistas. En fin, ya notamos que en la iglesia primitiva están surgiendo falsos maestros y estos desviaron a la iglesia de la misión. Yo quiero ir terminando diciendo lo siguiente. Cuando Cristo estableció la iglesia, la estableció con un propósito. Y dice Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Por qué Dios pone dirigentes? ¿Por qué Dios establece ángeles en las iglesias, o sea, mensajeros? ¿Por qué Cristo instituyó una iglesia? ¿Por qué repartió dones? Simplemente porque dice Efesios 4:12, que Él lo hizo para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, lo hizo para la edificación del cuerpo de Cristo, Efesios 4:12. En Efesios 4:13 dice, Él lo hizo para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no de otro hombre. Cristo es nuestro modelo a seguir. Y mientras la iglesia se enfoque en Cristo, la iglesia permanecerá unida. Pero en el momento en que la iglesia se enfoque en los hombres, en los teólogos, en lo que dice el uno, lo que dice el otro, y aparte su vista de Cristo, se desaparecerá la unidad y se perderá el primer amor, como pasó con la iglesia de Éfeso. Dice Efesios 4:14. Pablo dice, yo espero que ustedes no sean niños fluctuantes, que sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Él dice, yo lo que los exhorto es que sigan la verdad, y la verdad es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tú tienes cosas muy buenas, trabajas mucho, has tenido paciencia, has desenmascarado los falsos, pero tienes un problemita y es que te falta el primer amor. Y es que si se pierde el primer amor, se pierde todo. No importa cuántas obras hayamos hecho, no importa cuántos estudios tengamos, no importa cuántas campañas hayamos realizado, pero si perdemos el primer amor, ese amor por la verdad, ese amor en Cristo Jesús, lo perdemos absolutamente todo. La invitación de aquel que tiene las estrellas en su mano derecha
y de que camina en medio de la iglesia, de los 7 candeleros, Cristo Jesús nos dice, venid a mí, déjese usar por mí. No pierdan el primer amor. Vuelvan a hacer las obras primeras. Aférrense y dedíquense a hacer la obra que hay que hacer, predicar el evangelio. Vamos a orar a terminar este tema. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque nos diste la oportunidad de estudiar este mensaje tan maravilloso. Te imploramos que a tu Santo Espíritu cree convicción en nuestros corazones y nos lleve a la acción. Bendice a cada uno y permítenos reencontrarnos la próxima semana en otro tema maravilloso, el tema de la iglesia de Esmirna. Permite que todo sea para tu gloria. Danos hoy tu bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amigos, nos vemos la próxima semana, hermanos. La próxima semana, cuando estaremos estudiando ese tema maravilloso de la segunda iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. Hasta entonces.